Hola, bienvenidas, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir estos minutos conmigo. Hoy quiero además celebrar con todas y con todos el solsticio de verano. Es 21 de junio, vamos a hacer el tránsito desde hoy hasta el 24, hasta el próximo viernes, 24 de junio. Vamos a hacer ese tránsito para cambiar de estación y adentrarnos en el verano. Así que en este vídeo os quiero mostrar algunas de las maneras en las que vais a poder dar la bienvenida al verano y poder entender mucho mejor qué es lo que conlleva esta estación del año para que podáis sacar el máximo provecho y sin duda os beneficiéis de esta maravillosa estación. Lo primero que lo primero que os quiero contar, que seguro que ya lo sabéis, es que hoy es el día más largo del año y por lo tanto es el momento en el que mayor horas de luz vamos a tener a lo largo del día. ¿Qué es lo que ocurre? Que si tenemos el día más largo, quiere decir que es la noche más corta. Por lo tanto, a nivel un poco esotérico o espiritual, podríamos identificarlo o se identifica con que las fuerzas del bien están mucho más fuertes, están mucho más presentes que las fuerzas del mal o que la oscuridad o la parte más tenebrosa. Así que es un momento excelente para precisamente potenciar esas energías positivas y que nos ayuden. Lo que está ocurriendo desde hoy es que la primavera va a dar paso al verano y esto es un tránsito y es un cambio de estación. Tenemos que entender que cada estación del año nosotros formamos parte de la Tierra, formamos parte del conjunto global de la Tierra, de los seres vivos, etcétera, y estamos en conexión con todo. Por lo tanto, por mucho que queramos distanciarnos o por mucho que queramos pensar que la vida natural no es para nosotros, seguimos estando muy influenciados por ello. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues que el verano representa la cosecha a nivel de la agricultura, representa ese momento de recogida de lo que hemos estado sembrando. Por lo tanto, es una estación del año en el que nos llegan muchas más vibraciones, muchas más energías a nuestra vida, pero también es un momento de expansión. Por lo tanto, nuestras propias energías también quieren salir y quieren mostrarte la gran vitalidad de la que tú estás hecho y de la que estás hecha. Así que tenemos que aprovechar el verano para poder desarrollarnos, para poder crecer. Por ejemplo, en las crías de los animales ya han nacido en primavera y ahora se están desarrollando, están creciendo. Bueno, pues nosotros ocurre lo mismo. Durante el verano vais a notar cómo, no solamente porque tenemos a lo mejor las vacaciones y tenemos esos momentos en los que rompemos nuestra rutina y salimos a algún sitio o dejamos de estar tan pendientes de nuestro trabajo, etcétera, sino que es una estación muy propicia para expandirnos. Realmente todas nuestras energías, como os estoy comentando, están saliendo hacia afuera y es necesario que hagamos algo con esas energías, porque si no sabemos qué es lo que representa esta estación del año y nos dejamos llevar de manera no consciente, lo que ocurre es que ese subidón de energía que todos sentimos en el verano se desperdicia, se gasta y entonces te agotas. Así que es importante que tengas conciencia de que tu energía está creciendo, tu vitalidad está
subiendo, ¿no? de nivel, y que eso hace que recibas mucho más de todo lo que te rodea, pero que tú también te expandas más, ¿no? te comuniques más, tengas mayor conexión. Por eso es un momento excelente para viajar, para visitar la playa, para ir a la montaña, para dar paseos, para hacer senderismo, para darte un paseo en barca, para visitar lugares nuevos. ¿Por qué? Porque toda nuestra vibración, toda nuestra energía está proyectada hacia afuera y es mucho más receptiva. Por lo tanto, visitar lugares desconocidos o culturas diferentes lo que nos hace es que estamos mucho más abiertos y con mucha más facilidad de conexión con todo lo diferente, ¿no? Con todo lo distinto a lo que estamos acostumbrados en nuestro día a día. Por eso es algo que se suele hacer, ¿no? El viajar, el cambiar de rutinas, el hacer cosas diferentes. Puedes darte un paseo en bicicleta, puedes estar mucho más tiempo con tus mascotas fuera, y luego también podemos sentir esa necesidad como de aventura, ¿no? de necesitar un poquito más de aventura, un poquito más de adrenalina, ¿no? Y bueno, pues simplemente déjate llevar, busca la manera en la que puedas salir, en la que puedas expandirte, y vas a ver cómo de esa forma tu energía realmente sí la estás utilizando y sí que estás sacando todo el potencial que te está aportando. Para poder darnos ese gusto, ¿no? y notar todas esas energías positivas, tienes que dar la libertad a tu cuerpo para moverse como mejor te convenga, dar la libertad a tu mente para que te proporcione ideas, para que te haga poder reflexionar, para que te haga poder aprender cosas nuevas, o para que te ponga retos que los vas a ir superando. Hay que dar libertad a nuestras energías positivas y a nuestras emociones positivas, y esto nos va a producir pues que nos pongamos en marcha o nos pongamos a hacer actividades que normalmente pues ni siquiera se nos pasan por la cabeza, pero que esta estación del año es propicia precisamente para eso, para el crecimiento, para el desarrollo, y eso tienes infinidad de cosas con las que los puedes llevar a cabo. El baile, por ejemplo, es una manera maravillosa, o el conectar con elementos de la naturaleza, el viento, el agua, es algo excepcional, ¿no? Y de hecho, sobre los elementos de la naturaleza ahora vamos a ver uno muy, muy, muy concreto y muy bueno. Los ritos que podemos utilizar o que podemos llevar a cabo desde hoy hasta el 24, incluyendo la noche de San Juan, para potenciar y sobre todo para hacernos conscientes de este cambio de estación, de que realmente nos está aportando una energía extra, nos está dando una vitalidad mayor, y cómo podemos hacer que enfoquemos toda esa energía siempre en positivo. Vamos a ver algunos de los rituales. Son fáciles de hacer y evidentemente no son los únicos, hay muchísimos más, cada lugar tiene sus propias costumbres, hay muchos más que estos, ¿no? Pero bueno, a nivel de poder desarrollarlos de manera sencilla para todo el mundo, creo que estos son los mejores. Vamos a empezar con la hoguera. Evidentemente es conocido en muchísimos países la hoguera de San Juan, que se hace en la noche del 23 al 24 de junio,
pero que podemos hacerlo hoy mismo también porque tiene una representación de luz, es decir, de no dejar nunca que la oscuridad, que la parte negativa o tenebrosa de la noche se haga poderosa, sino que con la hoguera lo que hacemos es iluminar y atraer a la luz mucho más tiempo que lo que ha durado el propio día en sí, ¿no? Con el tema de la hoguera, siempre, por favor, muchísima precaución. Hay que hacerlo con sentido común y responsabilidad. Hay que hacerlos en lugares donde se pueda hacer fuego. Hay que tener unas medidas de seguridad, tanto para las personas que participan del ritual como para el medio ambiente. Tenemos que ser responsables, así que por favor, a la hora de realizar las hogueras, siempre con responsabilidad y con sentido común. Una vez que tenemos esto claro, entonces en el atardecer es cuando vamos a preparar la hoguera. La puedes hacer en el campo, la puedes hacer en la playa, la puedes hacer en el jardín, la puedes en cualquier sitio que realmente sea seguro poder hacerlo. Una vez que ya se ha puesto el sol, entonces la hoguera ya tiene que estar encendida. Aquí vamos a hacer vamos a utilizar dos papeles por separado. En un papel vamos a escribir 3 cosas negativas que queramos quemar, que queramos quitar, que queramos eliminar de nuestra vida. Y en el otro papel vamos a poner 3 cosas positivas, 3 cosas que queramos atraer hacia nosotros, que queramos que nos influyan de manera positiva. Una vez que tenemos los dos papeles escritos, el negativo y el positivo, lo que hacemos es quemar el negativo primero. Quemamos el papel con las 3 cosas negativas que queremos que desaparezcan de nuestra vida y como ofrenda podemos hacer 2 cosas. Una es saltar la hoguera, es decir, para ayudar o para potenciar que las 3 cosas negativas se quemen y desaparezcan de nuestra vida, hacemos una ofrenda de salto de la hoguera. Por supuesto, esto tiene que hacerse si es seguro. Si no es seguro, no se tiene que hacer. En caso de que no se pueda saltar la hoguera, no pasa absolutamente nada, porque simplemente con poner un poquito de atención y un poco de intención al fuego, vamos a pensar en cómo nos liberamos y cómo soltamos esas 3 cosas negativas que el fuego ha quemado. Por lo tanto, eso ya estaría fuera de nuestra vida. ¿Cómo hacemos para atraer las 3 cosas positivas? Bueno, pues lo que vamos a hacer es quemar el papel en la hoguera y una vez que el papel se ha quemado, vamos a incorporar un poco de leña o un tronco o un palo, algo para hacer crecer la hoguera, para poder alimentar la hoguera y que la hoguera se encargue de atraer todo lo que hemos puesto en positivo que queríamos atraer. Es decir, es alimentar para atraer. Espero que haya quedado bastante claro. También, evidentemente, esto a la hoguera le podemos añadir muchísimos otros componentes, como por ejemplo música o como por ejemplo alguna invocación o alguna frase o alguna palabra positiva, algún deseo. Es decir, podemos ampliar el rito y moldearlo a nuestro propio gusto. Aquí en este caso pues yo os he puesto una invocación en el que pues me parecía importante que la palabra principal fuese la paz, ¿no? La paz esté contigo, toda mi paz, la paz del yo, la paz del yo soy, la paz por siempre y para siempre,
ahora y para la eternidad. Mi paz te doy a ti, mi paz te dejo a ti, no la paz del mundo, solo mi paz, la paz del yo soy. Es una manera de invocar lo positivo, que podéis vosotros incorporarlo con la frase o con la oración o con las palabras que consideréis más apropiadas y que más os llegan a vosotros. Otra de las maneras en las que podemos hacer el rito de la entrada al verano es el baile, porque además el baile es una forma muy energética de conectar todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra energía con lo que tenemos alrededor. Si te sabes algunos pasos de baile, fenomenal, los puedes hacer. Si no te sabes pasos de baile, no pasa nada. Simplemente déjate llevar, sin ningún miedo, sin ningún pudor. Baila, muévete, da libertad a tu cuerpo, porque va a ser la manera en la que mejor vas a conectar con todas las energías positivas. Puedes hacer el baile con música en directo, que sería maravilloso y excepcional, porque la vibración de la música también nos aporta muchísima energía. Pero si no tienes música en directo, pues lo puedes hacer con música de algún instrumento que te guste, de percusión, de viento, etcétera, o pues alguna canción que te represente o que te motive y te dé mucha alegría, o grupo de música que más te guste, como tú quieras. Y lo puedes hacer también en solitario, o lo puedes hacer en pareja o en grupo. Esto aquí ya es totalmente libre a la elección que más os guste. Pero el baile incluso también se puede incorporar al ritual de la hoguera, porque es una manera muy energética de conectar. Conectas de manera muy intensa con las energías. Otra de las formas que podemos hacer un ritual es a través de las velas o del incienso, o de ambas, ¿no? Inclusive. Y esto también se puede añadir a la hoguera, y esto también se puede añadir al baile. Es siempre como vosotros lo prefiráis, o lo que tengáis más al alcance, ¿no? Para el día, para la noche de hoy hasta el 24 de junio. Lo podéis hacer durante el día, durante la noche, todo el día, toda la noche, como prefiráis. Esto ya es a vuestra elección. Con las velas es importante que, bueno, además de que puedes elegir cualquier tipo de vela, ya sea con aroma o sin aroma, grande, pequeña, da igual. No hay mucha... Es lo que tú prefieras, lo que tú quieras elegir. Pero sí es importante que con las velas, antes de encenderlas, se programen. Esta programación lo que hace es que una vez que encendemos la vela, va a atraer, es una luz que ilumina y por lo tanto que atrae aquello para lo que ha sido programada. ¿Cómo hacemos la programación de las velas? Bueno, pues si lo vas a utilizar con una vela, pues solo con una vela. Si vas a utilizar varias, ten en cuenta que tienes que programar cada una de las velas. Lo que hacemos es que cogemos la vela que hemos elegido en nuestras manos, sin que haya ningún tipo de plástico ni envoltorio que nos impida el contacto directo. Las velas, cuanto más naturales, mucho más fácil de transmisión y de conexión con el objeto. Entonces la cogemos entre nuestras manos y cerramos los ojos. Vamos a poner nuestra atención y nuestra intención en alguna facultad positiva que queramos que la vela tenga. Puede ser, por ejemplo, pues bondad, o puede ser amor, o alegría, o creatividad, inspiración, compasión. Cualquier aspecto positivo
es lo que vamos a elegir para incorporar a la vela. Solamente una facultad, es decir, si quieres que la vela atraiga la bondad o atraiga la alegría, solamente eliges una de las facultades. Y, como digo, durante unos minutos te concentras en esa facultad, en transmitir a la vela esa característica. Vas a ver cómo que a los pocos minutos hay una cierta conexión con el objeto, con la vela, y ahí ya estaría programada, es decir, la vela ya va a atraer aquello que tú le has concedido. De manera que ya el siguiente paso sería colocar la vela en el sitio que tú quieras y encenderla. En el momento que la enciendas y durante el tiempo que está encendida, esa vela está atrayendo aquello que tú le has otorgado. Como digo, puedes hacerlo con una o puedes hacerlo con más, pero cada una de las velas tiene que ser programada. Y el incienso es algo que también el ser humano lleva utilizando desde tiempos muy antiguos, porque tiene un poder muy grande para la limpieza y para la depuración. Así que todo lo que nos ayude a quitarnos carga, a quitarnos negatividad, a quitarnos peso de encima, nos va a ayudar muchísimo a hacer este tránsito de estación hacia el verano, para que esa energía que vamos a poder recibir y que vamos a poder también dar siempre sea en positivo. El incienso lo puedes utilizar en cualquier lugar, lo puedes elegir el que prefieras, pero siempre cuanto más natural posible mejor, porque bueno, no deja de haber pues algunos inciensos que son llevan muchos productos químicos y entonces realmente al estarlo respirando pues no es lo mejor ni lo más adecuado. Pero si es un incienso natural y no tienes problemas, puedes encender una varita, un cono, lo que tú prefieras, o poner 20, como eso, a gusto y siempre a libertad de lo que elijáis. Tenemos las plantas energéticas. Las plantas han estado acompañando al ser humano desde sus inicios, tanto a nivel medicinal como a nivel energético, como a nivel espiritual. Entonces tienen una carga energética muy grande y hay unas en concreto que son más poderosas todavía, ¿no? Aquí os dejo algunas de ellas. Lo que podríamos hacer es hacer una pequeña mezcla de varias de estas plantas, si las tienes, y si solamente tienes una, con una también es maravilloso. Cuando es mejor que esté seco, y simplemente pues cogemos un puñadito de estas plantas o de una de ellas y podemos atarlas para unir y hacer un pequeño cono que quemaríamos, y con este humo que va soltando las plantas o la mezcla de las plantas, lo que podemos hacer es irlo pasando alrededor de nuestro cuerpo o alrededor de las personas con las que estamos durante estos días y por la casa o por el lugar en el que nos encontramos, de manera que ayudan a atraer esas energías positivas, a que todo lo negativo sea muy débil, no pueda manifestarse y que no nos influya de una manera importante, ¿no? Sino que todo lo positivo esté en crecimiento y esté en desarrollo, como pide esta estación del verano. Aquí os dejo, pues como os he dicho, algunas de las plantas. La canela, por ejemplo, en rama, maravillosa, es espectacular y es muy sencillo además, porque simplemente tienes que quemarlo. Tienes el hipérico o la hierba de San Juan, que además es muy
muy usada en los rituales de la noche de San Juan, como os he dicho, de la noche del 23 al 24 de junio. El romero, el tomillo también. La salvia es maravillosa y la salvia tiene un poder purificador inmenso. El laurel tiene también una característica positiva muy grande y de hecho se ha estado utilizando en muchísimas civilizaciones como una planta sagrada por su gran poder energético. El palo santo, por supuesto, incluso el clavo, que seguro que en casa tenéis para cocinar. Bueno, pues podéis coger un puñadito de clavos, ponerlos en una tacita o en algún cuenquito o algo y quemarlo mientras lo vais pasando, pues como digo, alrededor de vosotros y alrededor del lugar en el que estáis. Por supuesto, siempre con una intención de limpieza, de purificación, de que la energía sea siempre positiva. Y tenemos también la aromaterapia, también referente a las plantas energéticas. La aromaterapia es una de las terapias que también lleva utilizando el ser humano muchísimo tiempo y tiene unos efectos maravillosos. Podemos elegir el aceite o los aceites esenciales que más nos gusten y simplemente en un quemador ponemos unas pocas gotas. Si el quemador necesita de una vela para poder ir sacando la esencia, esa vela, tener en cuenta que tiene que ser programada, como os he explicado en la parte anterior de las velas, para que además de la esencia y de la parte energética de la esencia, también tengamos la parte energética de la vela, de esa atracción. También puedes utilizar un difusor para poner los aceites esenciales o el aceite esencial que prefieras. Aquí os he puesto una lista de los aceites esenciales energéticos que son más efectivos, pero realmente cualquier aceite esencial que a vosotros os guste, que os transmita el aroma, que os anima, os motiva y os hace estar bien, no habría ningún inconveniente en que lo usaseis. Aquí en la lista pues os he puesto el romero, el incienso, la ruda, el sándalo, el limón, el laurel, que también es muy bueno, la artemisa, la canela, el cedro, el vetiver, la mirra, el tomillo, el palo santo, el clavo o la hierba de San Juan, que sería el hipérico. Y con esto, bueno, pues son algunas de las ideas en las que os quiero facilitar que podáis dar la bienvenida al verano, que podáis dar esa acogida a la nueva estación, que podáis además fluir a través de esta estación siendo conscientes de qué es lo que representa la expansión, que representa el desarrollo y que toda esa energía que vamos a experimentar y toda esa mayor vitalidad que vamos a sentir, bueno, pues la podemos proyectar y la podemos hacer que nos ayude a conectar, a tener una conexión mucho más poderosa, mucho más abierta, mucho más tolerante, mucho más aventurera con el exterior, con todo lo que nos rodea y que eso también nos aporte experiencias que seguramente van a ser maravillosas. Con esto doy por terminado el vídeo. Ya quedan, dependiendo de qué zona horaria estéis viendo este vídeo, os queda más tiempo o menos tiempo, pero no os preocupéis porque, como digo, tenéis desde hoy hasta el 24 para poder desarrollar
estos rituales o incluso hacer los vuestros propios, o si tenéis por vuestras culturas o vuestras tradiciones algún otro ritual o alguna otra manera de dar la bienvenida al verano, pues maravilloso. Y incluso si quieres dejar algún comentario explicando qué es lo que tú haces o cómo te preparas o qué ritos tú llevas a cabo para el tránsito del solsticio de verano, estaré encantadísima y seguro que a todos nos aportará también muchísima información y bueno, pues siempre aprender cosas nuevas es maravilloso. Así que feliz solsticio de verano, feliz entrada del verano. Espero que lo podáis disfrutar, que podáis realmente vivir toda esta energía expansiva que nos va a rodear a partir de esta noche. Y como siempre, deciros que os cuidéis mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Salud y bienestar.